Muchas bendiciones, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo que me ven. Con ustedes nuevamente, Ruth de León, su hermana en Cristo y amiga, para compartir nuevamente con ustedes, ¿verdad? Una palabra importante, una palabra bella, la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir contigo, ¿verdad? Un versículo muy interesante que está en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9. Versículo 15. Y aquí se habla de la conversión de Saulo, Saulo de Tarso, que fue uno que persiguió la iglesia del Señor, que andaba detrás de todos los cristianos de aquella época y no quería que se predicara el evangelio y maltrataba a los cristianos y los apresaba, los golpeaba, los maltrataba, ¿verdad? Los capturaba, los apresaba para que no predicaran el evangelio, para que no hablaran de Dios. O sea, perseguía a la iglesia del Señor. Y bueno, hizo tantas cosas que según él creía que era lo correcto delante de los ojos de Dios. O sea, él creía que perseguir a estas personas que predicaban a Cristo, ¿verdad?, que hablaban de Cristo. Él pensaba que perseguir a estas personas, apresarlas, maltratarlas, hacerlas matar o hacerlas encarcelar, o sea, mandarla en prisión, él pensaba que esto era lo justo. Y por causa de él, apedrearon a Esteban, apedrearon a Esteban, o sea, lo mataron a pedrada a Esteban, ¿verdad? Esteban era uno que predicaba el evangelio, era uno que seguía a Jesucristo y por causa de Saulo de Tarso fue apedreado, fue muerto porque le lanzaban piedras, ¿no? Y es una historia muy interesante y usted la puede leer desde el capítulo 9, todo el capítulo 9 lo puede leer. Y es muy interesante que conozca esta historia. Yo solamente le voy a leer el 15, el versículo 15, pero usted puede leer capítulo 9 desde el 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 43. Yo le voy a leer un solo versículo para no extenderme, pero le voy a hablar de un hombre, ¿verdad?, que persiguió mucho a la iglesia del Señor, pero que después tuvo un encuentro personal con el Señor. O sea, el Señor le habló, él escuchó la voz de Jesucristo. Él venía por un camino a caballo y escuchó la voz del Señor, cayó por tierra y en ese momento él quedó enceguecido porque le resplandeció una luz muy fuerte, ¿verdad?, que lo encegueció y le habló y le dijo que por qué lo persigue. O sea, Saulo le preguntó a esta voz que le hablaba: Señor, ¿qué quieres conmigo? Y esta voz le respondió: ¿por qué me persigues? Y usted sabe a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando le preguntó a Saulo de Tarso que por qué lo perseguía. Se estaba refiriendo a la iglesia del Señor, porque Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Si usted persigue a la iglesia del Señor, usted está persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Usted está persiguiendo al mismo Jesucristo, porque Jesucristo es la iglesia. Es la piedra angular, es la cabeza de la iglesia, es la misma iglesia. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Entonces Jesucristo le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Y a lo mejor yo pienso que en ese momento quizás Saulo pensó: pero ¿cómo te estoy persiguiendo? No te conozco, no sé quién eres, ¿cómo te estoy persiguiendo? Estaba persiguiendo a la iglesia, porque cuando perseguía a la iglesia y maltrataba a la iglesia, estaba haciéndolo con el mismo Señor Jesucristo. De hecho, en la palabra de Dios lo dice: el bien que nosotros le hacemos a las personas o el mal que nosotros le hacemos a las personas, se lo estamos haciendo al mismo Jesucristo. Nos vamos a ir al versículo 15. Si tiene su Biblia a la mano, por favor, si es tan amable, la puede leer conmigo. Acuérdese, libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9, en el versículo 15. Pero usted, por favor, lea desde el 1 hasta el 42 para que lea la historia de Saulo de Tarso, que es muy interesante. Y a esta palabra yo le quise poner, ¿verdad?, como título: instrumento escogido. Instrumento escogido.
Y yo no sé si usted se habrá puesto a analizar o a darse cuenta que muchas de las personas que le sirven a Cristo, grandes pastores de las iglesias, grandes evangelistas, grandes predicadores, grandes personas que predican el evangelio, si usted conoce la historia de ellos o conoce los testimonios de cada uno de ellos, usted se da cuenta que cada uno ha vivido un gran testimonio, que le han sucedido muchas cosas terribles y que quizás han hecho cosas terribles. Y sin embargo, Dios los ha usado para llevar su palabra. Y ellos se han convertido, ellos han sido bautizados en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo. Y hoy le sirven a Jesucristo con todo su corazón y tienen todo su tiempo a disposición para servirle al Señor. Y antes quizás no hacían nada de eso, ¿verdad? Como nosotros que antes de convertirnos no le servíamos al Señor Jesucristo. Andábamos haciendo cosas que nos gustaba hacer a nosotros, ¿verdad? Haciendo lo que a nosotros nos parecía y lo que nosotros creíamos que estaba bien, ¿verdad? Porque nos apoyábamos en nuestro propio entendimiento, creíamos que todo lo que hacíamos estaba perfecto. Pero después que nos bautizamos, que conocemos la palabra, que conocemos a Dios, que conocemos al Señor Jesucristo, nos damos cuenta que muchas cosas no estaban bien, que muchas cosas no estaban correctas, que nos estábamos equivocando, ¿verdad? Y gloria a Dios que Dios nos aclara las cosas y nos quita toda la confusión de nuestra mente. Gloria al Señor, que es así. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira lo que dice aquí en el 15, pero léete todo el texto que está interesantísimo, buenísimo está. Mira, dice aquí en el 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Luego de que Saulo de Tarso hizo tantas cosas malas, hizo apedrear a Esteban, que era un siervo de Cristo. Y mientras Esteban moría, le dijo, Señor, perdónalos, no le tomes en cuenta este pecado. Y luego falleció, murió, durmió, dice en la Biblia, ¿verdad? Partió con Cristo. Pero después de eso, mira qué bello es el Señor y qué misericordia y qué compasión tiene contigo y conmigo y con todos aquellos que le sirven y le siguen, que Dios, mira, perdona hasta el pecado más horrible del planeta. Lo único que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque en la palabra de Dios dice, toda blasfemia será perdonada contra el Hijo del Hombre, pero contra el Espíritu Santo no hay perdón. No hay perdón. Así que no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo ni se nos ocurra, ¿oyó? Que para eso no hay perdón. Pero Dios es tan bueno, mira, que perdonó a Saulo de Tarso y le dio la oportunidad de poder servirlo, de poder ser instrumento escogido, instrumento escogido. ¿Sabes qué? Que después de que el Señor Jesucristo se le manifestó a Saulo de Tarso, que él cayó por tierra, él quedó ciego durante 3 días. Y él se fue a una ciudad y se quedó en una casa ahí. Y él tuvo una visión de que un varón iba a venir hacia él y lo iba a tocar y le iba a devolver la vista y le iba a traer un mensaje de Dios. Y este mensaje se lo traía Ananías. Y Ananías fue escogido por Dios, un siervo de Dios, ¿verdad? Para irle a llevar este mensaje a Saulo, para decirle, ¿verdad? El mensaje del Señor a Saulo y Saulo poder recuperar la vista. Dice que se le cayeron 2 escamas de los ojos y volvió a ver. Y desde ese entonces, Saulo de Tarso empezó a predicar el evangelio, empezó a ir de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, a llevar la palabra de Dios. Y la gente se sentía confundida. ¿Sabes por qué? Porque el que lo veía decía, pero ese no era el que atacaba a los cristianos, ese no era el que los hacía apedrear, el que los hacía matar, el que los hacía encarcelar, que los metieran en prisión, que maltrataran a los cristianos. Ese no era el que perseguía a los cristianos, el que perseguía a la iglesia. ¿Y cómo es que ahora predica el evangelio? ¿Y cómo es que ahora habla de la palabra de Dios? ¿Cómo es eso? Bueno,
Eso es lo que hace Dios, mi querido amigo. Dios te transforma, Dios te cambia, Dios te renueva, porque tú eres el instrumento de Dios. Tú eres la herramienta de Dios. Tú eres el instrumento que Dios utiliza, ¿verdad?, para hacer cumplir su propósito y su llamado en este mundo. Dios te trajo aquí para servirlo a Él. Y quiere que te diga una cosa, el servicio que tú haces al Señor, la única ganancia te la llevas tú. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el dueño del oro y la plata, de toda la riqueza. Dios está sentado en su trono y Él lo tiene todo. Quiere decir que si tú le sirves a Dios, no es que tú le estás dando un beneficio a Dios. Dios tiene todos los beneficios. Dios es el beneficio. Pero Dios quiere que tú te beneficies. Porque cuando tú sirves a Jesucristo, el que se beneficia eres tú. El más beneficiado eres tú. Porque todo lo que Dios te manda hacer en su palabra es para tu beneficio, es para tu ganancia, es para tu crecimiento espiritual, es para tu crecimiento profesional, para tu crecimiento como ser humano, como persona, para ser mejor cada día, para saber vivir la vida. Es para ti, es para ti. En los tiempos de antes, los sirvientes servían a sus amos y ni siquiera eran pagados. En los tiempos de mucho tiempo atrás, eran esclavos, eran sirvientes, esclavos propios, no tenían ningún salario, ningún sueldo. Pero tú le sirves a Dios, tú te dejas usar por Dios como el instrumento que tú eres. Y Dios a ti te paga porque Dios no es deudor de nadie. Y te da cosa que nadie te la puede pagar. Te da cosa que nadie te la puede dar. Que nadie te la puede pagar y nadie te la puede dar. Como por ejemplo, la salvación. ¿Quién te la puede dar? Si no te la da Jesucristo, no te la va a dar nadie. El perdón de los pecados, ¿quién te puede dar eso? ¿Dónde lo vas a comprar? En ningún lado. Si Cristo no te perdona tus pecados, si Jesucristo no te perdona tus pecados, nadie lo puede hacer. Porque eres el que perdona todos los pecados y eres el que da la salvación y la vida eterna. Eso no se compra en ningún negocio ni con ninguna plata. Entonces, ¿te das cuenta? El servicio del Señor es para tu beneficio. El servicio hacia el Señor es para tu beneficio. El predicar la palabra, el ser misionero, el ser un evangelista, el ser un maestro, un pastor de una iglesia, era ayudar a otros, darle a otros, curar a otros, cuidar a otros. Todo lo bueno que tú haces, tú lo recoges y lo recoges el doble. Y hasta el 100%, porque Dios no te da migaja, Dios te da multiplicado, porque Dios es un Dios de multiplicación. Entonces tú eres un instrumento, déjate usar. Mira lo que dice aquí, te lo vuelvo a leer. En el 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿A quién le dijo ve? Le dijo ve, o sea, vete para allá, para esa ciudad, a casa de donde está ese hombre. ¿A quién se lo dijo? A Ananías. Le dijo, Ananías, ve a casa de ese hombre. O sea, ve a la casa donde está ese hombre en aquella ciudad. Porque ese hombre es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea, para llevar el nombre de Dios en presencia de los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles en aquel momento? Eran las personas que todavía no se habían convertido, que todavía no habían conocido a Cristo. Eran las personas común y corriente, normal, que todavía no habían escuchado hablar de la palabra de Dios, o que si quizás habían escuchado hablar de la palabra de Dios, pero todavía no lo habían aceptado, ¿verdad? Entonces dice, ante los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Reyes. En aquel tiempo había mucho reinado, había muchos reyes, ¿verdad? Y a los hijos de Israel, al pueblo escogido de Dios, porque el pueblo escogido de Dios es Israel, ¿verdad? Pero ahora nosotros también formamos parte de ese pueblo, porque nosotros fuimos también escogidos por el Señor. Pero obviamente ellos van primero que nosotros, porque ese es el pueblo amado del Señor. Pero ahora nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Jesucristo vino al pueblo de Israel. La salvación era para el pueblo de Israel. Él vino a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Y qué hizo el Señor? Nos abrazó a nosotros. Murió por nosotros en una cruz para darte salvación a ti y a mí. ¿Te das cuenta?
Ya no somos gentiles, ahora somos hijos de Dios. Ya no somos criaturas, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Hoy en día nosotros somos instrumentos escogidos. ¿Y por qué te decía anteriormente que muchas de las personas que predican el evangelio han vivido vidas, wow, que tú dices, wow, y ahora es evangélico, y ahora es cristiano, y ahora predica a Jesucristo, y ahora habla de Dios? Pero ese no era el que robaba, ese no era el que mataba, ese no era el que violaba, ese no era el homosexual o la lesbiana, ese no era la que se prostituía, esa no era. Y ahora predica el evangelio, ahora es cristiana, ahora cree en Cristo, ahora va a la iglesia, ahora es misionera, es evangelista, es pastor de una iglesia. ¡Wow! Ahora es un profeta, ahora es un maestro, ahora es un apóstol. ¡Wow! De verdad, sí, de verdad. Dios hace esos cambios. Dios puede hacer eso. Dios hace vasijas de barro que son frágiles, que se pueden romper, sí. Pero Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Dios nos forma con sus manos, Dios nos forma, nos moldea según su propósito perfecto, según su sagrado llamamiento para nosotros. Y las vasijas de barro son frágiles. Si tú la dejas caer, se rompe. Si le das un toque, se rompen. Son frágiles. ¿Sabes por qué? Para que se sepa que si nosotros somos fuertes, estas vasijas de barro que somos nosotros, si nosotros somos fuertes, no es por nosotros mismos, es por el poder de Dios que ha depositado en nosotros. Es porque el Espíritu Santo de Dios nos ha hecho templo y morada de Él. Es porque Dios ha depositado tesoros, talentos y capacidades dentro de ti y dentro de mí. Es para que nos demos cuenta que el poder que está dentro de nosotros no es de nosotros mismos, no es de nosotros, nos los dio Dios. Viene de arriba, del Padre de las luces, del Padre que está en el cielo, de Jehová de los ejércitos, de su Hijo Jesucristo, del poder del Espíritu Santo. Entonces acuérdate, eres instrumento de Dios, déjate usar, no te dejes manipular por el diablo, porque el diablo manipula, es un manipulador. Te engaña, te usa, te engaña, te usa como que si tú fueras un objeto. Mira, el diablo te agarra así, como yo tengo esto, y hace contigo lo que quiera. Te mueve, te dice cosas al oído, habla tu mente, te llena la mente de basura. Entonces tú escuchas toda la basura que te dice el diablo y tú vas y haces. A robar, a matar, a destruir, a arruinar, ¿verdad? Eso hace el enemigo, te manipula. En cambio, Dios te escoge como un instrumento. ¿Para qué? Para ponerte al servicio de su obra, para usarte. Y Dios te escoge, no te obliga ni te manipula. El diablo te manipula y hasta te obliga. ¿Sabes por qué te obliga el diablo? Porque te mete tanta basura en la cabeza que tú, sin querer o queriendo, como sea, vas a ir a hacer lo que él te dice. Entonces como que te obliga también. En cambio Dios no. Dios te pone dos caminos, el bien o el mal. Escoge tú por dónde es que tú quieres caminar. Pero si tú eres de Dios, si tú eres de Dios, ¿verdad? Tú vas a decir, no, Señor, yo quiero caminar por tu camino. Yo quiero caminar por tu camino. Yo quiero ir por tu camino. Ya no quiero hacer más cosas malas. Quiero caminar al lado tuyo. Quiero ser tu instrumento escogido. Quiero ser tu instrumento escogido. Wow. Yo quisiera leerles porque es que está demasiado bueno. Esto es que es para leerlo. Mira, yo te lo voy a leer rápidamente. Dice, conversión de Saulo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él quería amenazar, amenazaba a los discípulos del Señor. Respiraba amenaza, o sea, estaba lleno de rabia. Quería ir a amenazar a los discípulos del Señor. Y decía, y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajera preso a Jerusalén. O sea, él fue a pedir cartas a las sinagogas, o sea, como a pedir un permiso, deme permiso para que si yo veo cualquier cristiano o cristiana que está
predicando a Cristo, me lo llevo preso. Y le dieron carta, le dieron permiso. Y dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy yo, Jesús. Jesús le habló, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, le quiso decir, es duro que tú me estés persiguiendo a mí, a Cristo. O sea, que tú me estés persiguiendo a mí, a Jesucristo, al Dios Todopoderoso, al Hijo de Dios, pero te das cuenta quién es que tú estás persiguiendo. Mira, a veces nosotros estamos luchando con el mismo Dios y no nos ponemos a pensar contra quién es que estamos luchando. Mire, el que lucha con Dios pierde, porque a Dios nadie le gana. No se ponga a luchar con Dios, porque es que contra Dios nadie puede, si eres el Todopoderoso. Saulo estaba luchando contra Dios. Dice aquí, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le respondió, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, porque ellos escucharon, los hombres que iban con Saulo, escucharon cuando alguien le hablaba a Saulo, pero no lo veían, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. O sea, se levantó y en ese momento había quedado ciego y su gente lo levantó y lo llevaron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, había un discípulo de Dios llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, le dio una visión a Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor, dice Ananías cuando Dios le dio la visión. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea, en ese momento Saulo de Tarso estaba orando y había visto en visión a un varón llamado Ananías. Y esto se lo está diciendo el Señor a Ananías, se lo está revelando a Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, en visión Saulo estaba viendo que un varón se le acercaba, le ponía la mano en los ojos y recuperaba la vista. Y esto se lo estaba diciendo el Señor a Ananías, porque era lo que justamente Ananías iba a hacer con Saulo. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, todavía Ananías viene y le dice, pero Señor, si yo he oído que ese hombre ha maltratado a todos tus santos, o sea, a tus santos, a tus seguidores, a los que seguían a Jesucristo, como queriéndole decir, pero Señor, ese no es el mismo hombre que anda persiguiendo a todo el mundo. Y voy a ir a hacerle que recupere la vista. Tú me vas a mandar a hacer que él recupere la vista. Pero si ese es el que te persigue, si ese es el que persigue a la iglesia, si ese es el que persigue a Jerusalén, ¿vio lo que le estaba diciendo antes? Que mucha gente ve a alguien, ¿no?, que ya ha sido cambiado, renovado, transformado por el poder del Espíritu Santo y dice, pero ese no era el que robaba, pero ese no era el que mataba, pero ese no era el que decía mentira, pero ese no era el estafador, el ladrón. Y Señora, ¿ese tú vas a escoger? Pues sí. Dios escoge, mira, de lo vil, dice el Señor, de lo vil, de lo más bajo. Escogió el Señor a personas, las levantó para avergonzar a los sabios, dice el Señor, para avergonzar a los sabios y entendidos, porque hay mucha gente que sabe mucho, que ha hecho, mira, son genios, pero no hablan de Dios, no mencionan a Dios ni mira ni por equivocación.
Y son grandes, y gloria a Dios que son grandes ellos, que saben de todo y que son unos genios y que tienen nombres que todavía se escuchan en esta actualidad después que ellos fallecieron. Hicieron grandes cosas para la historia y gloria a Dios que lo hicieron, sí. Pero mira, le faltó una cosa muy importante. Hicieron grandes inventos y grandes cosas, pero le faltó una cosa, la más importante. Hablar de Dios. Porque sin Dios no hay salvación. Puedes inventar lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras para la sociedad y para la humanidad. Y te pueden recordar durante toda la historia. Hijo, pero si no le entregas tu vida a Cristo, eso no te sirvió de nada, ¿oíste? Eso no te sirve de nada porque eso no compra la salvación. Eso no compra la salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si a la final pierde su alma? Ok, entonces dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad. O sea, que todavía Saulo de Tarso en Damasco tenía autoridad para dañar a las personas, a los cristianos, a los que seguían a Jesucristo. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Todavía en Damasco, en la ciudad donde Saulo estaba ciego en esa casa, él todavía en esa ciudad, él tenía autoridad. Quiere decir que si él salía todavía ciego como estaba y decía, mire, yo quiero que me agarren a este y a este y a este y me lo metan preso porque están hablando de Cristo, la gente le hacía caso. La autoridad lo agarraba y llevaba a la gente presa, pero ya lo había tocado Jesucristo. Ya había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Mira, cuando tú tienes un encuentro personal con Jesucristo, a ti todo te cambia. Cuando tienes un encuentro con el Espíritu Santo, con Dios Todopoderoso, tú no vuelves a ser el mismo. Entonces, dice aquí, mira lo que le responde el Señor, qué bueno, qué misericordioso, porque si fuera un Dios sin misericordia, sin compasión, dice, no, este mató un saco de gente, de mi gente, de mis cristianos, de mi gente. No hay perdón para él, no hay compasión, no hay misericordia, pero Dios es tan amoroso que aún así, mira, lo escogió. Y Saulo de Tarso después fue uno de los grandes predicadores del Señor, de la palabra de Dios. Fue uno de los grandes predicadores. Y no le voy a decir el nombre, porque le cambiaron el nombre. Usted lo va a descubrir leyendo la Biblia. Usted se va a poner a leer y después va a ver cuál fue el nombre que le dieron a Saulo de Tarso, porque le cambiaron hasta el nombre. Y dice aquí, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Después que, antes de que cuando Saulo se ponía a llevarse presa a la gente y a maltratarlas y a hacerlas golpear y apresar porque mencionaban el nombre de Jesucristo, ahora Dios lo estaba utilizando a él para que él mencionara al mismo Jesucristo por el cual él mismo metía a la gente preso en la cárcel. Mira cómo te cambia el Señor. Te cambia hasta la manera de hablar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, Saulo de Tarso hacía padecer a la gente, o sea, hacía sufrir a la gente de Dios, a los que seguían a Dios, terribles cosas. Y ahora él era el que la iba a padecer. Ahora él era el que iba a padecer tantas cosas por el nombre de Jesucristo. Wow. Gloria al Señor. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, wow, lo había llamado hermano. Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, recibe la vista y sé lleno del Espíritu Santo, todo de una vez. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Gloria al Señor, aleluya. Y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bautizado,
y lleno del Espíritu Santo, wow. Y pasó a ser un discípulo más y fue a discipular con los otros discípulos. ¿Y antes qué era? Antes qué era uno que perseguía a la iglesia y que perseguía a los cristianos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué prueba? Que tú puedes ser el delincuente más malo del planeta, pero si tú te arrepientes y pides perdón y reconoces a Dios, reconoces su voz, su llamado y te arrepientes y le pides perdón, no importa que seas el peor delincuente del mundo, Dios te perdona. Y no solamente te perdona, sino que te bautiza en su nombre y te llena de su Santo Espíritu. Y no solamente eso, te usa como un instrumento, te escoge. Es mucha la miel y poco los escogidos. Es mucho el trabajo que hay que hacer para el Señor y poco los escogidos. Y tú sabes por qué poco los escogidos. No porque Dios no quiera escogernos a todos. Dios quiere escoger el mundo entero. Tú sabes que lo que pasa, que la gente no se deja. La gente no se deja usar. La gente no se deja usar. Aquí Saulo, aunque sí fue un hombre malo, arrogante, que perseguía a la gente, pero cuando tuvo un encuentro con Dios, él se humilló, o sea, él se puso pequeño. Él dijo, Señor, ¿qué quieres conmigo? Y el Señor le dijo, y él obedeció, vete a Damasco, ve a esa casa, ahí te vas a quedar. Él obedeció, se humilló, se puso pequeño. Señor, ¿qué quieres conmigo, Señor? Pero hay veces que la gente es tocada por Dios y la gente dice, no me hablen de Dios, yo no quiero saber de Dios. No me entregues ese volante que no me interesa. No me prediques el evangelio. No me hables de Dios. Grave error, mi querido amigo, no desprecies el llamado del Señor. Si Dios te está llamando hoy, abre tus oídos, escucha, abre tu corazón, abre tu mente. Si el Señor toca la puerta de tu corazón, ábrele, déjalo entrar para que se quede contigo ahí. No lo desprecies, porque un día te vas a arrepentir de haberlo despreciado. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, dice el Señor. Lea la Biblia, mi amigo. Deje de negar a Cristo. Deje de negarlo. Aquí, mire, es simplemente un consejo, es simplemente un consejo. Mire, no sé ni cómo llamarlo, pero esto es importante que usted lo sepa. Deje de negar a Cristo. Deje de negarse a escuchar la palabra de Dios. Deje de negarse a que le prediquen. Si le van a predicar, escuche, por favor. Si le dan un volantino con la palabra de Dios, un folleto, léalo, por favor. Dedique un minuto de su tiempo a escuchar el llamado del Señor, para que usted también sea un escogido. Es mucho la mies, es mucho el trabajo en el Señor, es mucho el servicio que hay que hacer para el Señor y poco los escogidos, porque la gente no quiere y Dios no te puede obligar tampoco. Pero no espere que Dios te llame en un modo que no es agradable, porque si tú eres de Dios y te niegas al llamado, Dios un día te llama con amor, con amor, con amor. Pero un día te va a llamar, mira, fuerte. Como cuando usted corrige a sus hijos, que les dice a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, ya le vas a dar una nargada, ¿verdad? Para que haga caso. Dios es bueno, mi hermano, y para siempre su misericordia. Yo espero que usted haya entendido esta palabra. Léala, por favor, y pídale al Señor que le dé sabiduría y entendimiento y que le ayude a comprender de qué se trata. Y busca a Dios mientras pueda ser hallado. Acepta a Jesucristo en tu corazón. Cristo te ama, pero tú no sabes cuánto. Tú no te puedes imaginar. Nadie te ha amado como te ama Jesucristo. Ámalo tú también a Él. Muchas bendiciones. Cristo te bendiga. El Señor Jesucristo te bendiga poderosamente, eternamente y para siempre. Y el Espíritu Santo te acompañe, mira, por la eternidad. Y acepta a Jesucristo. Y ya lo que lo han aceptado, afirmémonos, afirmémonos, afirmémonos. Chao.